Hola a todos. Bueno, este PowerPoint lo hice para adelantar una reunión plenaria que debemos organizar eh, para la semana próxima. Bueno, este habla de un documento que ya hemos trabajado en las jornadas de febrero eh, y lo que se propone ahora es planificar la intensificación. Bueno, lo que se propone es pensar en conjunto entre todos los docentes, equipo directivo, equipo de orientación, pensar en conjunto dispositivos y estrategias de acompañamiento eh, para los alumnos que no hayan logrado eh, los aprendizajes. Esas estrategias y dispositivos las vamos a pensar entre todos ustedes y cada uno va a realizar una propuesta para ver cómo podemos ayudar a estos chicos que durante la pandemia no han logrado los aprendizajes esperables para el año en el que están. Los contenidos trabajados en la jornada de febrero, no sé si se acuerdan, pero ponen el foco en contenidos cuya enseñanza fue postergada durante este periodo de pandemia que hemos tenido. La tarea de la escuela será acercar a los alumnas y alumnos que se hayan alejado de estos aprendizajes que son necesarios para poder continuar esta tarea, ¿no? Entonces, las estrategias que nosotros vamos a pensar van a tener que poner en foco estas metas o objetivos que los alumnos no han podido alcanzar. ¿Quiénes participan de la intensificación? Participan todos los años, ¿no? O sea, de primero a sexto año van a participar de esta intensificación. Ya pusimos en marcha el tema de los agrupamientos que se deben cumplir de manera obligatoria en lo posible, si nos falta algún docente, entonces ahí ya pusimos en práctica un dispositivos para trabajar con estos alumnos. La planificación debe ser ajustada a un propósito de intensificación. Se propone el aprovechamiento del tiempo didáctico y secuenciar todas las actividades. Bueno, ¿a qué se refiere de esto de la planificación? Debe ser ajustada. Se refiere a que debe ser ajustada a un propósito en el sentido mismo de la intensificación, ¿no? Y para ello requiere del aprovechamiento del tiempo didáctico. Es decir, una de las formas en que estamos aprovechando el tiempo didáctico es el tema de los agrupamientos. Eh, lo que se propone también es la secuenciación de las actividades, ¿no? Que cada tarea se vincula con la anterior y con la siguiente y las próximas durante cierto tiempo, se contrapone, ¿no? A las tareas, estas tareas sueltas o actividades sueltas que se puedan dar. Las actividades deben estar entonces secuenciadas. Tiene que haber una relación con lo que se dé con la anterior, con lo que se está dando y una relación con lo próximo a dar. Bueno, la intensificación ya, como la hemos visto en las jornadas de febrero, se debe focalizar en tercero y en sexto, eh, con el objetivo de ingresar al segundo ciclo y al primer año del secundario en las mejores condiciones. ¿Qué contenidos de sexto y de tercero se van a trabajar? Bueno, estos contenidos, ¿por qué se focalizan en tercero y sexto? Estos contenidos van a ser comunes en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y lo que se busca es un piso en común. Se van a proponer instancias de tareas compartidas, ¿no? Eh, y esas tareas compartidas son las pruebas de lápiz y papel que se van a realizar en junio y en septiembre. Estas pruebas serán insumos, ¿no? Para que la escuela ponga en discusión eh,
entre los docentes, el equipo de orientación y el equipo directivo y se pueda replanificar si no se han logrado los objetivos esperables de lo que se ha enseñado. Bueno, como ya les dije, estas pruebas que se llaman pruebas de papel y lápiz, lápiz y papel, se van a realizar en tercero y en sexto en junio y en septiembre. ¿Cómo van a ser estas pruebas? Bueno, se van a dar, eh, se van a proponer, bueno, instancias, como dije, de tareas compartidas para los niños y niñas de tercero y sexto, y se van a hacer pruebas de matemática y prácticas de lenguaje. Comunes que van a ser pruebas comunes para todos los niños. No son pruebas para calificar a los niños y a las niñas. Son tareas compartidas o pruebas que no llevan nota. Solo los maestros pueden evaluar día a día los avances y sus necesidades. Tampoco van a ser unas herramientas, como se cree, para controlar el trabajo de los docentes, sino que van a servir como insumos, como ya lo dije anteriormente, para poner en discusión por qué los alumnos no llegan a esos contenidos o qué nuevas estrategias podemos implementar para que lo logren. O sea, replanificar sobre lo planificado. Bueno, se propone trabajar la intensificación en prácticas de lenguaje, eh, donde se propone que todos los alumnos tengan el texto. Lo pueden tener en fotocopia, lo pueden tener en PDF, se les puede enviar a las familias en PDF en el celular, se pueden proyectar, ¿no? Porque la propuesta tiene los cuentos para proyectar. Es decir, se requiere de todas estas herramientas para que los niños se apropien de este texto, de los textos a trabajar, que son el Aladín en sexto y el hombrecito de jengibre en tercero. Bueno, las prácticas de lenguaje en tercero y de sexto. Estas son propuestas obligatorias. No son obligatorias porque las digamos Cristina y yo, sino son obligatorias porque desde dirección de primaria se estableció que sean implementadas en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Luego de esta propuesta serán 13 propuestas más las que van a ser enviadas por dirección de primaria, donde se seguirá trabajando de la misma forma. Estas propuestas didácticas hay que desarrollarlas eh, y perdón, se desarrollan propuestas didácticas propias de la escuela elaboradas por todos los actores de la institución. ¿Qué quiere decir esto? Que además de las propuestas que envían, nosotros tenemos que proponernos en desarrollar propuestas de la escuela, ¿no? Elaboradas propias por los docentes de la escuela para implementar en esos grados. El eje de estas propuestas es el cuento, la novela, los poemas y la biografía de autor. A partir de estos ejes, se espera que los alumnos logren ciertas estrategias, como estrategias de lectura y escritura autónoma, ¿no? También se pide que, como dijimos antes, que estas propuestas sean enviadas con anterioridad a los alumnos para que los alumnos puedan realizar una lectura previa, ¿no? de este material. Eh, Estas pruebas que se van a realizar de lápiz y papel van a ser enviadas con anterioridad también a los equipos directivos y a los equipos de orientación y a los docentes para que podamos trabajar con los alumnos. Se propone también que estas tareas compartidas el alumno pueda trabajar con el texto, ¿no? Entonces se propone que los alumnos tengan el material fotocopiado o que los padres dejarlo en algún kiosco y que los padres los puedan fotocopiar para poder trabajar con el texto en estas tareas compartidas.
Bien, eh, sigamos. Bueno, ya dije que el eje de estas propuestas van a ser leer el cuento, la novela, los poemas, la biografía de autor, y a partir de estos ejes se espera que los alumnos logren ciertas estrategias de manera autónoma la escritura y la lectura. Eh, Estas estrategias, bueno, estas estrategias son escuchar a leer, comentar lo leído, releer para ver si se entendió lo que se leyó, ¿no? Para darse cuenta en qué momento descubrieron en que lo que se decía, por ejemplo, lo que en Aladín, que decía ser su tío, lo engañaba al protagonista, ¿no? Leer por sí mismo el siguiente capítulo de la novela, buscar y comentar la biografía del autor, renarrar un episodio por escrito, describir el lugar en que ocurren las acciones. Bueno, esas son innumerables propuestas que se han enviado de dirección de primaria para trabajar con Aladín, por ejemplo. No solo con Aladín, sino el hombrecito de jengibre también se trabaja de esta forma. Apropiarse de las prácticas de escritura, releer juntos, ¿no? Podrían ordenar el texto para que se entienda mejor, revisar. Bueno, también se habla de la reflexión del lenguaje, ¿no? Cómo hacer la reflexión del lenguaje a partir del texto. Eh, esta reflexión se realiza junto al docente, como por ejemplo poder hacer una renarración del cuento y qué podemos hacer para no incurrir en esas reiteraciones de palabras, ¿no? Y como esas palabras. Entonces poner en práctica el uso de conectores para poder escribir. Eso también podemos trabajarlo en tercero, ¿no? Con conectores más sencillos y en sexto ya seguir avanzando con otro tipo de conectores. Aprender a revisar y a releer las propias escrituras, ¿no? Todas estas propuestas de Aladín y el hombrecito de jengibre se pueden encontrar en el ABC en ATR primaria. Son las propuestas que habían sido enviadas para los ATR. Bueno, también se propone que estas pruebas de lápiz y papel en tercero y sexto van a ser tomadas también en matemáticas, ¿no? En donde se propone que ustedes puedan leer, que se los vamos a enviar con Cristina, es el documento Aportes para organizar el trabajo del año. Y lo obligatorio en esta área es sostener el desarrollo de un contenido en el tiempo que requiera para la apropiación de los niños y las niñas. Es decir, no pasar a otro contenido hasta que no esté bien afianzado el contenido que se está enseñando. Por ejemplo, cada contenido que se imparta hasta 3 semanas se puede seguir trabajando. Como ya dije, estas pruebas van a ser realizadas también eh, para matemática. Estos temas son los que se van a tomar: numeración, resolver problemas que involucren escribir y ordenar números hasta el 10.000, resolver problemas que exijan armar y desarmar números en unos, dieces, cienes y miles en el contexto del dinero, ¿no? Trabajar con los billetes. En cuanto a las operaciones, resolver problemas más complejas de suma y resta que involucren distintos sentidos de ambas operaciones. Resolver cálculos exactos y estimativos que involucren sumas y restas por medio de diversos procedimientos. Y en septiembre la evaluación va a tener que ver con problemas y cálculos que involucren la multiplicación y la división. En sexto, bueno, la numeración, leer y escribir, ordenar números sin límite, teniendo disponible a la vista la información sobre la escritura y los nombres de números redondos. Por ejemplo, en el aula colocar los números redondos, un millón, los 100.000, 10.000, colocar en el aula el número y la escritura de ese número, cómo se escribe ese número, ¿no? Que sirvan de
que sirvan de soporte para los alumnos. También resolver problemas de valor posicional que exijan componer y descomponer números en sumas y multiplicaciones por la unidad seguida de cero. ¿No? Trabajar con poner estos cartelitos, ¿no? Las divisiones, las multiplicaciones por 100, por 1000, por 100.000 y trabajar mucho con esto. Estos carteles deben servir de soporte para poder resolver estos problemas que se van a proponer y luego ir complejizando a medida que van adquiriendo ya los contenidos. Operaciones con números naturales, leer, escribir y ordenar números sin límites, también conteniendo la información de los números redondos. Resolver problemas de valor posicional que exigen componer, bueno, las operaciones es exactamente lo mismo que se va a trabajar. Y en septiembre, bueno, ya vamos a meternos en fracciones y números decimales para hacer esto. Bueno, en ciencias sociales y naturales, bueno, en estas áreas lo que es obligatorio no se va a tomar una prueba, sino que es obligatorio el desarrollo por lo menos de 2 ejes a lo largo del año. Cada eje requiere de extenderse un periodo no más o menos de 3 semanas, cada uno que dé lugar que los niños y las niñas empiecen a instalarse en los temas y a formularse cada vez más preguntas de los fenómenos naturales o sucesos de la vida social que en algunos casos observan o viven cotidianamente, ¿no? Como por ejemplo en naturales, que es necesario que se naturalice y se trate de buscar explicaciones a las cosas, ¿no? Por ejemplo, el cambio del aspecto de los árboles a lo largo del año, o la sucesión entre el día y la noche, ¿no? O la reproducción y el crecimiento de los seres vivos. Y en las ciencias sociales que no solamente se debe limitar a las fechas, a la recordación de fechas, sino que en todos los años debe ser imprescindible que los chicos y las chicas comiencen a complejizar su mirada sobre la vida social presente y pasada. Por ejemplo, por qué algunas damas usaban peinetón en 1810? ¿Por qué? Tenía que ver con la clase social, ¿por qué? ¿No? Empezar a hacer estas preguntas para que los chicos comiencen a plantearse sus hipótesis. Bueno, y acá tienen 2 links donde van a encontrar todo este tipo de material para poder trabajar sobre esto. Nosotros vamos a hacer una reunión plenaria con Cristina, pero con este PowerPoint damos más o menos, porque sabemos los tiempos, la lectura del documento que se ha enviado desde dirección de primaria, ¿no? Así que espero que lo puedan escuchar porque la otra semana vamos a tener la reunión plenaria e ir pensando en las propuestas que se pide este documento que desde la escuela tenemos que dar. Las propuestas son de primero a sexto año, ¿no? Cómo trabajar las prácticas del lenguaje, cómo trabajar matemática y cómo trabajar las ciencias. Estas son algunas ideas de este documento que propone este trabajo.